Porque el Padre desde el mismo cielo le reveló al apóstol San Pedro quién es Cristo. Y le dijo a él y a todo el grupo, y sobre esta roca, esta revelación, de eso le está hablando, edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia del Señor tiene que estar edificada en la revelación de que Cristo es el Mesías, el Cristo, de que Cristo es el Hijo del Dios, del Eterno, del Padre. Aleluya. En eso tiene que estar fundamentada la iglesia, en nada más. Porque así está escrito ahí, usted lo puede leer. Mateo 16:16. Donde Pedro responde, y yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Punto. El Señor inmediatamente lo felicita. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en esa revelación estaba edificada la iglesia primitiva, no en otra. Pero entonces, por eso estoy seguro que un cristiano del primer siglo sabe realmente mucho más de lo que saben los cristianos de ahora, 2000 años después. Porque ellos esa revelación la tenían clara y sabían que tenían que estar edificados en esa revelación y nada más. Sabían que había que creer como dice la Escritura, pero los de ahora le dicen no crea como dice la Escritura, crean las pequeñas cosas, dice por ahí un predicador de la Unicidad Modalista. Póngale en cuidado a los pequeños detalles donde dan a entender que Cristo es el mismo Padre. Y la otra corriente cristiana dice no, póngale cuidado, que por ahí en el Antiguo Testamento, por ahí está el Hijo Eterno, por ahí aparece. Hermano, así de embolatado está el cristianismo. Y duele tener que decirlo, 2000 años después, está el cristianismo más perdido que 20 siglos atrás. Es triste tener que decirlo, pero es la realidad. El cristianismo en el conocimiento de quién es Cristo ha decrecido. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Un saludo muy especial para todos los amigos, hermanos y seguidores en general, consiervos, ministros también de esta obra que están en los diferentes países. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero decirles que les amamos en el amor del Señor. Hoy estaremos compartiendo un tema muy especial porque estaremos hablando de la importancia de Cristo Jesús. Yo sé que se ha hablado mucho durante 20 siglos de Cristo Jesús ya después de su nacimiento, pero hay que decir que las cosas no están claras para el mundo actualmente en lo que concierne a la importancia de Cristo Jesús. Se habla mucho de Cristo, hay canciones para Cristo, hay libros sobre Cristo, hay todo un Nuevo Testamento que habla de Cristo, hay bibliotecas llenas de libros que hablan de Cristo, hay editoriales cristianas escribiendo continuamente Biblias y libros cristianos, pero con todo eso hay que decir que aún así hay gente que desconoce, y la inmensa mayoría, y lo peor de todo es que el pueblo cristiano mismo desconoce realmente la importancia de Cristo Jesús. Entonces vamos a estar viendo este tema, la importancia de Cristo Jesús. El mundo no ha entendido realmente la importancia de Cristo Jesús. Seguramente si a algunos les preguntáramos, nos dirían que hay otras personas igualmente de importantes a Cristo Jesús. Nos hablarían de filósofos, nos hablarían de científicos, nos hablarían de grandes inventores, porque ponen a la par de cualquier ser humano importante o influyente que ha habido en la historia, a ese mismo nivel ponen a Cristo Jesús. Pero yo quiero resaltar con el mensaje que hoy estaremos compartiendo que la importancia de Cristo Jesús es mucho más allá de lo que muchos y la inmensa mayoría lo pueden imaginar. ¿Por qué? Porque podemos poner un par de ejemplos para más o menos dar una idea de la importancia de Cristo Jesús. Si no hubiera existido un Noé, ese hombre, no hubiera habido humanidad después del diluvio, no como la conocemos.
no raza humana como la vemos ahora, no hubiera habido de no haber sido por Noé. Asimismo, si no hubiera existido Moisés, la nación hebrea no existiera tampoco. Y de esa nación vino Cristo. O sea, así es la importancia de Noé, muy grande. Pero hay que decir que de no haber existido Cristo, tampoco las cosas estuvieran como las vemos ahora, o ni siquiera existiera la humanidad. Porque cuando Jesús vino, Él dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y yo estoy seguro que Él no habló en sentido figurado. Él habló de manera clara y directa. Porque normalmente cada 20 siglos hay un acontecimiento, una manifestación, un hecho histórico de parte del Eterno que transforma las cosas, que da un viraje total. Ya sabemos que a los aproximadamente 20 siglos después de la creación viene el diluvio. Y de aproximadamente 20 siglos después del diluvio vino Cristo Jesús. Sé que hay las fechas no son exactas, pero más o menos es un aproximado que manejamos los lectores de la Biblia. En ese sentido, entonces Cristo viene aproximadamente a los 2000 años, en una etapa crucial. Pero el Señor, el Padre, decide entonces no hacer un juicio a la humanidad como fue en el caso del diluvio, sino que decide más bien poner un mediador entre Él y la creación, la humanidad. En vez de un juicio, un mediador. Y es ahí entonces donde Él envía su palabra y lo anuncia y lo profetiza desde el tiempo de los profetas. Isaías, especialmente los mismos salmos, el mismo Moisés, hablaron de ese mediador que existiría entre el Creador y la humanidad. No obstante, hoy encontramos gente, yo he escuchado por ahí personas, especialmente judíos, decir que no hace falta un mediador entre el Eterno y el ser humano. Pero ellos se olvidan que los mediadores han sido tan importantes que por un mediador llamado Noé hay humanidad. Que por un mediador llamado Moisés, que se le plantó al Eterno entre el pueblo y él, y le dijo: no haga eso, no destruya este pueblo. Y convenció al Padre de no acabar, radicar, exterminar por completo a la nación de Israel, por su rebeldía, por su pecado, por su dureza de corazón. Entonces, gracias a Moisés, a ese mediador, hay nación hebrea. Entonces, el mediador es fundamental entre el Creador y la humanidad. Y precisamente es lo que el Eterno se propone: establecer un mediador entre nosotros y Él. Y es así cuando lo empieza entonces a anunciar el Padre desde los tiempos siglos antes de Cristo. Ya venía anunciando el Eterno acerca de el Hijo. El apóstol nos da una idea de la importancia de lo que es el Hijo de Dios para la humanidad. Él dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces él dice: pero ¿quién es el que condenará? Pero entonces nos expone aquí, nos pone frente a nosotros un mediador. Cristo es el que murió, dice él, pero también el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre y que además está intercediendo por nosotros. O sea, nos deja claro el apóstol cuál es la posición de Cristo Jesús, la de mediador entre nosotros y el Padre, a la diestra del Padre.
Algunos dicen que la diestra es la mano derecha, o mejor que significa poder y todo eso, pero que allá a la diestra del Padre no hay nadie. Pues yo encuentro en la Biblia que sí hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, Cristo Jesús. Ese es el mediador. Y que no solamente está a la diestra, sino que está intercediendo. Es lo que dice el apóstol, el que además intercede por nosotros. Hay algo que está claro en la palabra del Señor. Dice la Biblia que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. O sea, la humanidad, que el mundo proceda al arrepentimiento, es lo que quiere el Señor. Y Él no retarda su promesa. Él dijo que vendría y quiere venir, pero es paciente el Señor para con nosotros. ¿Y sabe qué hace entonces el Hijo de Dios a la diestra del Padre? Miren lo que dice la Escritura. Dijo el mismo Cristo: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. O sea que el día de la venida del Señor, cuando finalice esta preciosa era de la gracia, donde tenemos el mediador a Cristo Jesús, buscándonos para salvarnos, el momento en que se finalice esta era, cuando ya el Padre dé la orden de venir a levantar la iglesia, a sus ángeles, mire, ese día no lo conoce ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo siquiera. Dice, sino solamente el Padre sabe ese día y esa hora. ¿Qué quiere decir? Que el que está intercediendo por nosotros, porque ya llevamos un poco más de 20 siglos del nacimiento de Cristo Jesús, pero el que tiene paciencia para con nosotros y de algún modo está interfiriendo para que el Eterno no dé la orden de que los ángeles vengan, es el Hijo. Porque eso dice el apóstol, sino que además intercede por nosotros. O sea, Él pide un poco más de tiempo al Padre, que no dé la orden todavía, porque quiere que seguramente muchas más personas vengan a sus pies buscando el perdón. Entonces está clara la importancia de Cristo Jesús en el plano espiritual. Cristo es más importante que cualquier científico, que cualquier persona que pueda hacer algo muy importante por la humanidad. Porque lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo es vital para la existencia de nosotros. Lo que pasa es que los conceptos están muy divididos, eso es verdad, con respecto a quién es Cristo o su importancia, que es de lo que estamos hablando hoy. Por ejemplo, si le preguntáramos a un científico medianamente escéptico o medianamente creyente, nos diría que Cristo fue un buen hombre. Y si le preguntamos de pronto a otras personas, por decir algo, a un judío ortodoxo, nos va a decir que Cristo es un impostor que vino y se hizo pasar por el Mesías que ellos esperan. Si le preguntamos a un musulmán, nos va a decir que Cristo es un profeta. Y así los conceptos están divididos, incluso dentro del mismo cristianismo, sobre la importancia y sobre quién es realmente Cristo Jesús, para saber y entender su importancia. Si le preguntamos a un cristiano del primer siglo, si pudiéramos viajar en el tiempo y preguntarle a esos cristianos del primer siglo y le dijéramos, para usted, ¿quién es Cristo Jesús?, ellos dirían algo muy distinto a lo que pueden decir los de ahora. Los del primer siglo nos dirían, Cristo es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y alguien dirá, ¿por qué un cristiano del primer siglo dice eso, diría eso? Porque esa revelación que el Padre dio al apóstol San Pedro
desde el mismo cielo todavía estaba viva en la mente de la iglesia primitiva. Por eso la iglesia primitiva, ellos tenían las cosas muy claras sobre la importancia y sobre todo sobre quién es Cristo Jesús. Porque el Padre desde el mismo cielo le reveló al apóstol San Pedro quién es Cristo. Y le dijo a él y a todo el grupo, y sobre esta roca, esta revelación, de eso le está hablando, edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia del Señor tiene que estar edificada es en la revelación de que Cristo es el Mesías, el Cristo, de que Cristo es el Hijo del Dios, del Eterno, del Padre. Aleluya. En eso tiene que estar fundamentada la iglesia, en nada más. Porque así está escrito ahí, usted lo puede leer. Mateo 16:16, donde Pedro responde: y yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Punto. El Señor inmediatamente lo felicita. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en esa revelación estaba edificada la iglesia primitiva, no en otra. Pero entonces, por eso estoy seguro que un cristiano del primer siglo sabe realmente mucho más de lo que saben los cristianos de ahora, 2000 años después. Porque ellos esa revelación la tenían clara y sabían que tenían que estar edificados en esa revelación y nada más. Sabían que había que creer como dice la Escritura, pero los de ahora le dicen: no crea como dice la Escritura, crean las pequeñas cosas, dice por ahí un predicador de la unicidad modalista. Póngale en cuidado a los pequeños detalles, donde dan a entender que Cristo es el mismo Padre. Y la otra corriente cristiana dice: no, póngale cuidado, que por ahí en el Antiguo Testamento, por ahí está el Hijo Eterno, por ahí aparece. Hermano, así de embolatado está el cristianismo. Y duele tener que decirlo, 2000 años después, está el cristianismo más perdido que 20 siglos atrás. Es triste tener que decirlo, pero es la realidad. El cristianismo en el conocimiento de quién es Cristo ha decrecido, ha echado en reversa, o mejor ha avanzado, pero hacia el error. Entonces ahí tenemos a un cristiano. Si le preguntáramos de la iglesia primitiva a un cristiano de estos, la respuesta estaría como la de Pedro: yo creo que Cristo es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. La iglesia primitiva tenía las cosas muy claras sobre quién es Cristo Jesús y sobre su importancia. Por ejemplo, usted a la iglesia primitiva la ve en la Biblia y la encuentra orando, pero no orándole al mediador, sino orando en el nombre del mediador entre Dios y los hombres, en el nombre de Jesús, el nombre heredado, el del Padre, pero heredado para que nosotros lo conociéramos. Mire, la Biblia dice que los cristianos pidieron confianza y valor, y que le decían al Padre esa vez allá en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 30 y 31, dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, aquí muestra que le estaban orando al Padre. Así oraba la iglesia primitiva, al Padre, en el nombre de Jesús. Pero hoy en día el cristianismo está tan embolatado que le oran al Hijo. Es increíble cómo ha cambiado el conocimiento del cristianismo en 20 siglos. La iglesia primitiva aparece orando al Padre en el nombre de Jesús. El apóstol que llevó el evangelio al mundo gentil, San Pablo,
Él nos dice, doblo mis rodillas ante el Dios y Padre, o ante el Padre, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo. O sea, él doblaba las rodillas, era ante el Padre de nuestro Señor, no ante nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? No ante el Hijo, sino ante el Padre, porque el Padre ya había dicho, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, el Cristo enseñó a orar al Padre. Pero para que todo quede bien claro, cómo tenía las cosas de clara la iglesia primitiva, es que primero ellos saben realmente que Cristo Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, que no era un segundo Dios, pero que tampoco era el mismo Padre que se había encarnado, como enseñan bastantes cristianos de la época actual. En modalismo, doctrina del Dios Zeus. Zeus sí tomaba forma, Zeus sí se hacía hombre, pero el eterno, el Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, Él no hace eso. Aunque la Biblia diga que Él dijo que iba a venir, Él vino, pero vino a engendrar un hijo en una mujer y a salvarnos mediante ese mediador, su Hijo. Entonces, los de la iglesia primitiva tenían las cosas muy claras. Oraban en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo, como dicen ellos. Y el lugar donde estaban reunidos tembló, dice la Biblia. Pero también aparte de eso, ellos sabían cómo dirigirse al Hijo. Hoy en día el cristianismo no sabe qué hacer. Unos hablan de tres coiguales. En una trinidad, tres personas que conforman un Dios entre los tres. Tres personas distintas, un Dios verdadero. Y ellos le oran a cualquiera de los tres. Adoran a los tres. Porque son coiguales, coeternos, copoderosos y todo lo que quiera. Una doctrina romana. Pero otros le oran al Hijo porque dicen que el Hijo es el mismo Padre y punto. Pero ¿qué hace la iglesia primitiva? Le oraba al Padre en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo. Pero no solo eso, miren, la iglesia primitiva también tenía las cosas tan claras que cuando se postraban ante Cristo, reverenciándolo como dice realmente la Escritura, lo reverenciaban y le decían, miren lo que dice la Escritura. San Mateo 14:33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, dice en la Reina Valera tradicional. En la hebraica dice, le reverenciaron, que es diferente. Pero bueno, se postraron ante él seguramente. Y dice que lo reverenciaron o lo adoraron según la tradición que usted lea. Pero miren lo que pasa, dice, verdaderamente, le decían ellos, eres hijo del Padre eterno. Verdaderamente eres hijo del Padre eterno. En otra versión dirá del poderoso o de Dios, como dicen las más tradicionales de la época actual. Pero quiero decirle que ellos tenían claro cómo dirigirse al Hijo. No le dijeron verdaderamente tú eres Dios hecho hombre, Dios Hijo que se encarnó o Dios Padre que se hizo hombre. No le dijeron eso, verdaderamente tú eres Dios, no. Le dijeron verdaderamente tú eres hijo de Dios. Ah, pero es que un hijo de Dios es otro Dios, dicen algunos. Sí, al Señor le dijeron eso, que él siendo hombre se hacía Dios. Pero Jesús dijo no, yo no he dicho que soy Dios, yo dije hijo de Dios soy. O sea, hasta ahí. Si usted quiere adorar o reverenciar a Cristo, dígale hijo de Dios. Los demonios cuando venían traídos por más personas, los poseídos o Jesús llegaban de ellos dice la Biblia que le decían Jesús hijo de Dios. Así lo trataban ellos, como a hijo, no como a Dios. Entonces, hermanos, si los demonios saben que Cristo Jesús no es otro Dios y no es el mismo Padre, ¿por qué los cristianos de ahora se resisten
a creer que Cristo solamente es hijo engendrado por el Eterno, pero que Él no quiso y renunció tajantemente a ser reconocido como Dios. Por eso dice la Biblia que no estimó el ser igual a Dios, que no se aferró a ese derecho. A mí me han preguntado, ¿entonces Cristo es un semidios o un diosito? Porque era hombre y era humano, pero también hijo del Eterno, o sea, del Padre, por lo tanto era un Dios o un semidios. Yo he dicho, no, Jesús no es un semidios. Jesús es el Hijo de Dios. Pero lo decía con mucha certeza casi siempre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y repetía que Él es Hijo del Hombre, porque no estimó ser igual a Dios. Porque Él sabe que solamente puede haber un Dios, el Padre, y nada más. No hay Dios Espíritu Santo, tercera persona, no hay Dios Hijo, no lo hay. Entonces, la iglesia primitiva tenía las cosas muy claras. Ellos sabían claramente quién era Cristo, quién es Cristo, el Mesías, el Hijo del Eterno. Saben cómo orar, no a Cristo, sino al Padre en el nombre de Cristo. Saben cómo dirigirse a Cristo, cómo reverenciarlo. Le decían, verdaderamente eres el Hijo del Eterno, el Hijo del Padre. Entonces eso, hermano, me gusta traerlo aquí. ¿Por qué? Porque yo quiero que la iglesia entendamos cuánto ha decrecido el cristianismo en conocimiento. Entonces los conceptos que hay actualmente sobre Cristo Jesús, que algunos de ellos los han convertido en doctrina, pero no doctrina apostólica, sino postapostólica, posterior a los apóstoles. Entonces, pero lo que podemos hacer con esto, porque cada dios o diosa tiene sus defensores. Baal tenía 450 profetas, sacerdotes, que le oficiaban el culto a Baal. La diosa Diana tenía a los de Éfeso, toda Éfeso la reverenciaba, y el mundo entero, dicen ellos. O sea que era una diosa muy popular, como lo era Zeus también. Ellos entonces, cada dios de esos tenía un ejército de defensores. Las diosas de ahora, doctrinas que se han convertido en diosas, que son las que rigen la fe de las personas, tienen defensores, tienen ejércitos de teólogos, de eruditos que sí están alimentando constantemente a la gente con esa fábula constantemente, para que ellos se mantengan ahí en la esclavitud a esa diosa Trinidad o diosa unicidad o diosa dualidad. Hermano, qué triste que se haya empeñado el cristianismo en defender esas diosas como lo hizo Éfeso. Llegó la palabra pura a Éfeso, pero todos levantaron la voz y gritaron: grande es diosa de los efesios. Hoy en día nosotros predicamos al Cristo de la Biblia como el Cristo, el Hijo del Eterno, y nada más. Y la gente grita por las redes sociales y nos dicen herejes, pero ¿qué importa? Si hereje significa opción. Nosotros hemos tomado la opción de restaurar. El Padre nos está usando para eso y lo estamos haciendo. La doctrina de Cristo, llevársela a la gente. Porque el conocimiento del pueblo, entre comillas, cristiano, ha decrecido terriblemente. Lo que bueno, hermano, que tenemos todavía la palabra del Señor. Y es que en ella podemos nosotros encontrar al Padre diciéndonos quién realmente es Cristo Jesús. Ya lo encontramos en palabra profética, diciendo en los salmos, el verbo allí, diciendo que el Eterno le ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré. Se está hablando en profecía. Y yo publicaré el decreto, o sea, el nuevo pacto, la ley de Cristo.
Y el Eterno le dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmos 2:7. Pero también en Isaías 7:14 dice el Eterno, dice que el Señor mismo nos daría señal. Dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Pero curiosamente a Jesús no se le puso el nombre de Emanuel, porque ese título era solamente el plan de redención, cómo iba a ser efectuado. ¿Y cómo iba a ser efectuado? Sencillo. El ángel lo dice en San Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo a la madre del Señor, cuando apenas era una doncella, dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Entonces aquí se está dejando claro cómo sería el procedimiento, porque se llamaría su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero a Jesús no se le puso ese nombre, sino Yeshua, o en nuestra lengua Jesús. ¿Por qué no se le pone? Porque sencillamente Emanuel era el plan, cómo se iba a desarrollar ese plan para que naciera el Hijo del Eterno a través de una virgen que todavía estaba sin consumar su matrimonio, casada con un hombre temeroso de Dios, que escuchó al ángel y lo creyó, la palabra que le dijo. El santo ser que esa mujer espera es Hijo del Eterno. Y José entonces se hace cargo de velar por ese niño y por esa mujer, cumpliendo el propósito del Señor, del Padre Eterno. Entonces ahí encontramos al Padre diciéndonos quién es Jesús. Para poder saber su importancia, es importante saber que Jesús es Hijo del Padre Eterno, que la profecía de Isaías 7:14 se cumplió, que la Virgen concibió y dio a luz sin haber conocido varón aún. Entonces eso sirve de señal, dice el Padre, que Él mismo nos daría señal. Uno de los significados de la palabra engendrar es fecundar, fertilizar. Porque ahora hay una crítica judaica en contra del cristianismo, que no es posible que el Padre haya engendrado. Pues lo que hizo el Padre fue fertilizar, hacer fértil esa matriz, para que de allí naciera el Hijo de Él. No fue una relación íntima, porque Dios es espíritu y las cosas del espíritu del Padre se tienen que entender, se tienen que discernir espiritualmente. La Escritura dice que lo que es Yahweh es un procedimiento parecido al procedimiento que hizo el Eterno allá en el Edén, cuando dice la Biblia que llevó a Adán a un sueño profundo, le puso un sueño profundo, lo anestesió y le hizo la primer cirugía de la humanidad que se haya hecho. Le saca una costilla y de allí forma a una mujer, Eva, la madre de todos los vivientes. Pues así como el Padre saca de la costilla de un hombre, Él mismo personalmente lo hace. Saca a una mujer para que la humanidad existiéramos. Así también de una mujer sacó a su Hijo amado. Fecundó, fertilizó esa matriz de esa joven para que de allí naciera su Hijo. Pero eso no tiene nada de extraño o extra bíblico, o mucho menos como lo ve el judaísmo, como una cosa, una aberración. Pues la Biblia dice: ay del que le dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la madre, ¿por qué diste a luz? O sea, el Padre en la profecía en Isaías está advirtiendo y diciendo que hay de ese o de esa que le diga al Padre Eterno, ¿por qué engendraste? Y a esa mujer virgen, doncella, ¿por qué diste a luz de esa manera, sin conocer varón? Pero también dice el Señor allí mismo en Isaías: ¿acaso tú das órdenes concerniente a la obra de mis manos? O sea, el Señor es autónomo para hacer las cosas a su manera.
Y eso es lo que el pueblo hebreo, judío, israelita, no ha entendido. Que el Eterno no está sometido a nosotros, la humanidad, ni a ellos, aunque sean el pueblo escogido por Él. No, Él sigue siendo autónomo, hace las cosas a su manera, gústele al que le guste. Entonces, Cristo deja claro, o mejor, la palabra del Señor deja claro, que desde la antigüedad se estaba anunciando que ese Cristo Jesús que tenemos es y será el Hijo del Padre. Entonces ahí el Padre nos está diciendo quién es Cristo. Está diciéndonos, Él es mi Hijo, yo lo engendré en una doncella. Aleluya. Pero aparte de eso, Él reveló entonces también, dejó claro quién es. ¿Quién es Cristo? Porque la pregunta que hace el Señor es, ¿vosotros quién decís que soy yo? La multitud decía, tú eres Juan el Bautista. Otros decían, tú eres Elías o otro profeta. Y Él pregunta a donde los más cercanos a Él, los 12, a ver, ¿qué tanto habían crecido en el conocimiento de Él? Y todos callan, pero Pedro, movido por la unción, por el Espíritu del Padre, del Espíritu Santo, dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí el Padre está revelándole a la humanidad quién es Cristo. Y lo que reveló es que es el Cristo, que es el Mesías y que es el Hijo de Él. Porque Él se tomó el trabajo de fecundar esa matriz de esa muchacha virgen de María para que el Hijo naciera. Entonces, eso es lo que es Cristo Jesús para el Padre. Y eso, hermano, demuestra la importancia que tiene Cristo para el Padre. Entonces el Padre nos deja claro quién es Cristo. El apóstol Pablo nos ayuda a entender bien ese tema. Porque hay una doctrina que enseña postapostólica, claro, del año 325 después de Cristo, el concilio de Nicea, la Trinidad, que fue incorporada al cristianismo y entonces metieron en las escrituras textos que dan a entender de una supuesta Trinidad. Pero ¿qué dice el apóstol? Él dice que el Hijo de Dios, Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios, el Eterno, el Padre, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese es el Hijo de Dios. Antes de ese nacimiento de Cristo Jesús, no había hijo antes, Hijo de Dios. Yo sé que hay una doctrina que dice que claro que sí había, porque el Padre por allá dijo algo y por aquí pasó algo y entonces todo eso lo juntan en una fábula para decir que hay un Hijo eterno. Pero ¿qué dice el Padre en el Antiguo Testamento? Mire, Él dijo, ved que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Ahí me parece ver al Padre mirando para los lados alrededor del trono y diciendo, miren, vean, no tengo a nadie por aquí conmigo. Pero los señores trinitarios dicen, sí, hay tres. Por ahí estaba el Padre y por ahí estaba el Espíritu Santo también. No, Señor. El Padre dice, vean que yo soy Dios y no hay y no hay más. Y dice, y no hay quien pueda librar de mi mano. O sea, no había hijo a la diestra del Padre intercediendo por la humanidad. No había, porque no había nacido todavía de mujer como tenía que ser. Porque la Escritura dice que el Hijo de Dios es el nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese es el Hijo de Dios y lo envió cuando tuvo 30 años a que nos predicara el Evangelio. Lo que pasa es que algunos creen que lo envió desde el cielo. No, el del cielo envió la palabra. Eso lo hemos dicho mucho, pero hay que repetirlo siempre. Que Él dijo, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada y hará todo aquello para lo cual yo la envié. Entonces, en ese sentido, nos queda claro cuál es el Hijo. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, el Hijo del Padre eterno. Ese es el Mesías, ese es el Cristo, según la profecía y según el cumplimiento de la misma. Entonces, la importancia de Cristo la podemos tener clara en la palabra. Si miramos al Padre mismo hablándonos de Cristo, desde la antigüedad anunciando su venida,
y anunciando que estaba solo, que no tenía a un hijo intercediendo a su lado por nosotros. O sea que el hijo es a partir de que nació de esta preciosa mujer. Entonces, pero si seguimos mirando la escritura, uno sigue encontrando cómo la escritura nos muestra que el Padre reveló quién es el Cristo, quién es su hijo, el Cristo. Pero también Pablo nos dice que Cristo es el Cristo, el Hijo de Dios, el que nació de mujer y nació bajo la ley. Bien, pero entonces si seguimos mirando, la importancia de Cristo ha sido vital para la humanidad. Ya decíamos en un comienzo del tema que si no hubiera existido Cristo, no habría humanidad. Por eso él dijo, yo soy la vida. Porque el Padre, en vez de hacer un juicio como fue el diluvio, acabar con todo esto, prefirió enviar su verbo, su palabra, engendrar su Hijo y allí introducirle el mensaje, la palabra de Él en ese ser. Por eso el verbo, la palabra, se hizo carne. Esa palabra era Dios, estaba en Dios. Salió ese mensaje, se hizo carne, dice la Biblia, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, no como la del Padre, ¿no?, sino como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso el verbo no es el Padre, el verbo es la palabra del Padre que se hizo carne cuando el Padre engendró a su Hijo en esa preciosa mujer. En ese sentido, entonces, tenemos claro la importancia de Cristo, porque Él es ese mediador que el Padre prefiere poner entre la humanidad y Él, antes que hacer un juicio universal que se hubiera acabado todo esto. Pero entonces, la gracia del Señor es tan grande que aún en lo geopolítico, si Israel hubiera aceptado a Cristo, porque hoy en día escuchamos a judíos decir, si Cristo fuera el Mesías, se hubieran cumplido las profecías que dice la Escritura que se iban a cumplir, que vendrían a Jerusalén todos los expatriados, toda la diáspora volvería al pueblo de Israel, que las naciones irían a Jerusalén a adorar, en fin. Ellos dicen, pero eso no se cumplió, entonces eso quiere decir que Cristo no es el Mesías, dicen los judíos. Quiero decirles que esas profecías no se cumplieron porque ustedes, el pueblo israelí, el pueblo judío, en su época mataron al autor de la vida, dice la palabra. Lo asesinaron. Es que los seres humanos tenemos la potestad de cambiar el curso de las cosas que se ha propuesto nuestro Padre. Cuando el Eterno hizo a la primer pareja, Adán y a Eva, los hizo inmortales. Eva no tendría que parir con dolor. No tendría Adán que trabajar y sudar para vivir, no. Pero ¿qué pasó? Ella y él cambiaron las cosas. No fue el Eterno, no fue el Padre que cambió las cosas. Asimismo, cuando vino el Mesías, los judíos de la época cambiaron las cosas. Si hubieran aceptado a Cristo Jesús como su Mesías, las cosas hoy en día fueran diferentes. Israel no hubiera pasado por tantas cosas terribles que ha pasado. Porque cuando rechazaron a Jesús, hermanos, echaron sobre ellos un tremendo juicio, la ira del Eterno. Dice la Biblia que el día en que Jesús fue crucificado, ese lugar tembló, hubo un terremoto, hubo un eclipse, se oscureció todo. Eso fue terrible lo que pasó. Pero mire, todo eso pasó para que hubiera un comienzo de era.